hágase la luz, hágase la pantalla, y ahí está Federico Bonazo. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Connie, Tere, audiencia crítica y leal de Astillero. Crítica y leal. Leal con la mesa y con el programa, Sí, no claro. con otras cosas. Sí. Federico Bonazo, gracias. Connie Delgado Parra, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Pues para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, saludando a Fede, a Tere y a ti, por supuesto, y claro que a la audiencia leal. Claro, gracias, Connie. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, saludos, Teresa, buenas tardes. Hola, Julio, Connie, qué gusto, Federico, y también un gran abrazo a la audiencia crítica, leal, y generosa de Astillero. Eso, muy bien, gracias a los tres. Connie, en esta sección hablamos de política, análisis y todo, pero como te darás cuenta, luego también se musicaliza el asunto, porque ya platicaremos. Pero Federico, ¿qué onda? Ahí sigue la bataca, ahí atrás, sigue la música, ¿cómo va todo? Te has convertido ya en un personaje en mesas de análisis, en programas, opiniones, en la red con Jesús Escobar, en fin, ¿qué? ¿Ya no eres músico, Federico? Ay, no le toques ese son. El otro día Tere tuvo la paciencia de escucharme durante largos minutos el trauma que ha representado para mí este cambio de vida al que un tal Julio Astillero me orilló. No, hombre, hijo de su tal. Bueno, tú eres muy, en el buen sentido del vocablo culpable de este cambio de vida, porque bueno, sí, la verdad es que de golpe me invitan a muchos lugares, me honra, pero padezco el síndrome del impostor, Julio, muchísimo, digo, está viendo tanta gente que puede decir cosas mucho más profundas o aporte más que yo. ¿Qué hago yo aquí? Y entonces, bueno, ahí tengo una excusa personal que es legítima y es sincera, que es que yo soy un activista de izquierda mucho antes que un analista político, y allí donde haya un espacio para poder resistir argumentalmente a la derecha, si amablemente me lo ofrecen, amablemente lo voy a tomar. Pero sí extraño mucho la música. No, el Juguete Rabioso, mi banda ahí está, con todo, estamos sacando las nuevas canciones de nuestro tan postergado tercer disco, de la música vivo, tengo la fortuna todavía de seguir viviendo la música, pero sí, sí ha cambiado mucho mi vida, hago menos música, bastante menos de la que hacía hace 2 años, Julio. Bien, Federico, gracias. Connie, déjame pasar con Teresa para preguntarle, Teresa, ¿qué tanto tu vida intelectual ha cambiado? Porque ahora le dedicas más tiempo ahí a la tocada, a la instrumentación, la pulsación, los trastes, todo, digo, trastes del instrumento musical. ¿Cómo te ha ido en tu etapa evolutiva musicalmente, Teresa? No, estoy muy estancada, pero me divierto y además, ¿sabes qué pasa? Que el son jarocho es un espacio muy amable para empezar a tocar, porque siempre es como muy comunitario y entonces las comunidades que se hacen alrededor del fandango son comunidades como que te arropan, es como una música que no le apunta como al talento individual, sino como a fundirte en esa cosa colectiva muy bonita que es el fandango, ¿no? Entonces, cuando te ven así como tropezándote con las pisadas, siempre hay alguien que desde el gesto de que te voltea la jarana como para que veas las pisadas que ella está haciendo, o de plano va y te acompaña un ratito, y en el rumor pues no se nota tanto tus regadas, ¿no? Entonces, es un espacio muy lindo para aprender, y como para acercarse a la música sin los largos y tortuosos muchas veces procesos de aprendizaje de tocar un instrumento, ¿no? Entonces ahí voy, muy torpe, pero muy contenta y muy divertida. Bueno, Teresa, ¿y te gusta más estar concentrada en la lectura o el análisis intelectual directo, o el estar sumida en el fraseo musical te produce otro tipo de reflexiones, otro tipo de intelectualidad? Yo creo que son espacios bien distintos. Te digo que a mí del son jarocho sí me atrae como su musicalidad y su rítmica y como además como su lírica popular, pero me atrae sobre todo el fenómeno colectivo que lo acompaña. Es de verdad que las comunidades de soneros son comunidades muy interesantes desde el punto de vista de lo que comporta
que las jaranas se fundan en un sonido en el que no se sabe muy bien, y donde todo se va acomodando, ¿no? Es un acomodo espontáneo de un colectivo, entonces como que se intercambian miradas para saber quién va a empezar a cantar, quién se va a echar la siguiente décima, y de pronto hay cosas muy bonitas, gestos muy bonitos, como por ejemplo cuando se suben a la tarima y ya le toca a quien estaba bailando bajar, hay como un gesto de toque de hombro, como de ya acabó tu turno, y todo es como tan orgánico, tan orgánico, que creo que mueve ánimos colectivos y cosas muy bonitas. Entonces, sí estoy como musicalmente atraída por un género que siempre me ha gustado, que a mi mamá le gustaba mucho, entonces también es como un homenaje a ella, pero también me atrae mucho, y lo que me terminó por atrapar es como la generosidad, la humildad, la espontaneidad y la organicidad de esos espacios en donde se toca son jarocho. Así que no es tanto como un desafío como intelectual o de aprender un talento o algo, porque además pues en estas etapas de la vida no es que uno empieza de cero y se vuelve talentoso en nada, ¿no? Pero bueno, y no, yo sigo como muy comprometida con mi trabajo. El otro día platicaba con nuestra querida Diana Fuentes, ya aquí nos dijeron en el chat que esto es una mesa diván, venga, platicaba con mi querida Diana Fuentes que un efecto colateral de crecer los tiempos que uno dedica al análisis político es que a uno le empieza a costar más tiempo, los tiempos pausados del pensar académico. Tal vez a Connie le pueda pasar lo mismo, ¿no? Entonces, me está costando más trabajo el estilo de escritura académica, ¿no? Estos textos de largo aliento, estos textos largos, y un poco creo que tiene que ver por los ritmos a los que te pone a pensar el análisis político de coyuntura. Pero bueno, son cosas que hay que ir ajustando en los engranajes del bulbo interno, ¿no? Bueno, Teresa, gracias. Y bueno, Connie, llegamos contigo. ¿Tú qué preocupaciones, qué gustos, qué tendencias musicales, de baile, literarias, por dónde circulas tú en este terreno de la cultura y el arte? Pues fíjense que en mi caso, ya que estamos en el diván, desde que yo estudié mi licenciatura y me di cuenta que no era lo que yo quería hacer, entonces renuncié a la academia y me dediqué al teatro durante 10 años, entonces fui actriz antes que todo esto. Fui formadora de actores y me formé como actriz, estuve 10 años trabajando en ello y luego esto me llevó otra vez a la academia, estudié mi maestría, mi doctorado justo después, ¿no? Y luego ya me quedé instalada aquí y pues en efecto, para mí, de hecho, la política tiene que ver con el arte del tú. Yo creo que por eso estoy aquí, por eso hago análisis político. Tal vez la gente diga, pero si la política es el egoísmo más grande y es el agandalle. No, en el origen la política tiene que ver más bien con la construcción de los lazos solidarios, con la construcción del mundo común. Entonces, para mí, el teatro me trajo a la política. Entonces, por eso estoy aquí. Claro, Connie. Connie, ¿y qué género, por dónde transitabas más? ¿Drama, comedia, representaciones ligeras, profundas? ¿Por dónde ibas como actriz? Pues era más, era rudo. Yo hice teatro universitario, entonces íbamos pues más bien por Rodolfo Obregón fue mi primer director de teatro, luego ya Margules, luego Luis de Tavira, pero digamos, claro, a veces hacíamos farsa, había comedia, pero en realidad pues nos interesaba como pues aquellas cuestiones que tenían que ver con la existencia del ser humano en términos de su conflictividad, ¿no? Todo aquello que te rompía la vida, la existencia, Strindberg, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Pero bueno, también hacíamos cuestiones de leñero, por ejemplo, o sea, era como muy variado lo que hacíamos, ¿no? Y en ese rango, pues, era transitar por muchos espacios en los que, de hecho, ahora me cuesta mucho trabajo ser yo, o sea, porque me dicen, yo soy muy tímida, entonces me dicen, bueno, pero si eres actriz, pues ponte en tono de actriz, pero no, aquí estoy hablando desde mi mismicidad, entonces aquí me estoy exponiendo,
Entonces es diferente que cuando uno se para en el escenario, ¿no? Y que además llevas muchos meses de preparación para pararte al escenario, porque es diferente al teatro comercial, ¿no? Que es con el chicharito y rápido, picadito y al pie. El teatro que yo hice fue como la diferencia ahorita entre el periodismo y hacer un ensayo, digamos, un ensayo académico y un ensayo periodístico. Son tiempos distintos, aunque fascinantes los dos, ¿no? Bien, Connie, gracias. Federico, para no salirnos de este carril, ¿qué opinas del periodismo, ya que te has aventado a la inmersión profunda en este ejercicio? ¿Cómo opinas de los claroscuros? ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué te satisface? ¿Qué repeles de este ejercicio intenso que, como dice Teresa y como también lo plantea Connie, pues la verdad es que la inmediatez de los hechos nos obliga a estar permanentemente con el análisis, la información constante? Y a veces supongo, yo no soy académico, sino periodista, pero a mí me resulta muy difícil pensar en un texto a largo plazo. O sea, ¿a partir de qué momento? ¿Cuál es el momento? Hoy lo del Mencho es lo que define todo un análisis profundo, lo de Venezuela, lo de las próximas elecciones intermedias, ¿dónde? Y parece que el vértigo no da descanso y te trae con una intoxicación permanente. Pero ¿cómo ha sido tu inmersión en esa piscina, Federico? Qué padre pregunta, qué padre pregunta. Yo no tengo ningún problema, espero que la audiencia tampoco, en que estemos en estos desvíos que me resultan muy interesantes, sobre todo porque la batalla política también se da desde el periodismo. El periodista, yo lo he ahora vivido en carne propia, antes lo sabía, porque tú ya lo sabes, Julio, y también se lo he dicho a la audiencia de Astillero, que yo vengo de una tradición de periodistas en mi familia, desde mi abuelo, pasando por mi padre, y yo que me había toda la vida negado a ser periodista, mira dónde acabé. Entonces, siempre lo digo lo mismo, pero el periodista tiene nos enfrentamos cuando somos convocados como periodistas o analistas a algunas mesas como esta misma, nos enfrentamos con un dilema que es, ¿qué hago con mi sesgo ideológico, con mis simpatías políticas? ¿Dónde las pongo? ¿Cómo las manejo y las administro sin que eso contamine pues una responsabilidad periodística que es ser en la medida de lo humanamente posible, el mejor vínculo entre la realidad y la audiencia, ¿no? A través de ese mecanismo que llamamos información, que bien lo sabemos, la información no por llamarse así equivale a verdad. La información puede ser distorsión, posverdad, mentira, puede ser información hecha y pergeñada para cumplir con una labor de propaganda política. Entonces, el periodista o analista se enfrenta, si es una persona honesta, a ese dilema, decir, bueno, aquí, aunque yo tenga que decir algo contra la opción política, por ejemplo, con la que simpatizo, pues si cumplo con la regla de ser un vínculo entre la realidad y la audiencia, pues tengo que decir lo que me parece mal. Por eso suele decirse que el periodismo es de izquierda, porque con la sola vocación de presentar la evidencia a la audiencia, en la evidencia quedan muchas veces desarmados o desnudados los intereses de las facciones políticas, los intereses de grupo, del poder económico. Es decir, la sola descripción de la realidad te lleva a contarle a la audiencia o a compartir con la audiencia la noción de que hay un pequeño poder muy concentrado que maneja los países, las sociedades, las ciudades, las comunidades, el mundo, ¿no? Y intentar confrontar a ese poder, bueno, es una tarea ya más militante, menos periodística, pero ese primer paso es sin duda periodístico, y muchas veces está uno en el dilema, ¿no? Y aquí me ha pasado en Astillero, a veces que he tenido que ser crítico con la 4T, ¡fum!, te atizan porque te tratan de traidor, y cuando dices, no, a mí lo que ha hecho el gobierno me parece bien, te tratan de mal periodista que no está viendo toda la película. Es bien interesante encontrar ese equilibrio, pero bueno, creo que aquí en tus mesas de Astillero, en tantos otros espacios del periodismo independiente, siempre está la realidad narrada desde la mayor veracidad posible como un elemento, como una condición para presentarse ante estas cámaras de YouTube, Julio. Creo que eso es lo que le está dando validez y crecimiento a tantos espacios independientes, de periodismo independiente como el tuyo. Gracias, Federico. Connie Delgado, ¿qué visión has tenido respecto a la evolución del periodismo, sobre todo en estos años recientes, en los cuales pareciera que hemos entrado en un callejón oscuro de toxicidad, de amarillismo, de insultos,
de el morbo como elemento concentrador de audiencias, de la exacerbación de ánimos, la polarización. ¿Qué tanto el periodismo consideras que está hoy en una situación crítica o positivamente evolutiva? Y si además está en riesgo ese ejercicio de un periodismo que más o menos conocimos en el pasado, con sus virtudes y defectos, Connie. A mí me parece que se está como manifestando en diferentes registros. O sea, por un lado hablaría de la parte positiva. Me parece que la apertura de espacios en donde se convoque a voces diferentes, donde pues se exprese tal cual son las cosas que uno opina, que implican un punto de vista. En efecto, el periodismo no es objetivo per se. El periodismo es objetivo justamente porque uno muestra desde dónde lo dice, desde dónde habla y presenta los contextos como son y entonces, claro, luego opina. Luego, entonces, el periodismo implica una postura política, implica una postura de vida, una postura de existencia. En ese sentido, el periodismo independiente me parece extraordinario lo que está pasando. Pero por otro lado hay un registro en el que se están dando competencias, competencias que en realidad son más de mercado que competencias de escucha, de diálogo, de comprensión y de acompañamiento. Yo creo que el periodismo independiente tendría que establecer vínculos de colaboración, ¿no? En efecto, esta idea de que pasemos de un canal a otro, ciertos analistas, esto me parece formidable. Pero cuando esto empieza a convertirse en cotos, y que está empezando a suceder, ¿no? O sea, en términos de que ciertos canales organizan ciertas cosas y entonces son los enemigos del otro, y entonces es como si nos echaran a pelear como gallos de pelea, como decía un literato que hablaba en términos de cómo el poder de pronto, cuando veía la posibilidad de diálogos distintos pero de diálogos en términos de escucha, pues empezaba a meter cizaña y entonces nos empezaba a enemistar. Y yo pienso que ese riesgo se corre en estos espacios. Sin embargo, esas contradicciones y esas dificultades están haciendo avanzar a un periodismo en otro nivel. Las reflexiones, la posibilidad, pero no solo eso, algo importantísimo, el vínculo con la gente. Es decir, hay una audiencia que está adentro discutiendo, conversando, criticando lo que estás diciendo. Y en esa interacción creo que allá hay una oportunidad extraordinaria del periodismo independiente hoy. Gracias, Connie. Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar, ¿cómo resolver la postura personal y la definición ideológica y política y partidista, si es el caso personal, con el ejercicio de la emisión de una opinión ante una audiencia en la que se procure ejercer el género de la opinión con sensatez, con equilibrio, con responsabilidad? Es decir, en concreto, cómo decir ante la audiencia lo que se debe decir, porque el análisis a eso te lleva, aunque vaya en contra o sea distinto de lo que quisieras como ciudadano en lo individual, Teresa. Creo que a lo que hay que apostar es a hablar siempre desde una muy transparente honestidad intelectual. Y creo que la honestidad intelectual se construye de dos como cosas, ¿no? Una tiene que ver con la explicitación de los supuestos ético-valorativos de los que uno parte. ¿Y por qué digo que es importante la explicitación? Porque detrás de todo un abordaje todo abordaje de la realidad, ya sea más pausada por la vía del pensamiento científico, humanístico o en la inmediatez obligada de la intervención en el debate público, toda construcción sobre la realidad está
hecha desde un lugar de enunciación, desde un punto de vista. El problema es que cuando tú lo ocultas, eso no se pone a discusión, ¿no? Entonces directamente estás planteando tu lectura de la realidad y no estás explicitando los supuestos que dan luz a esa lectura, que la visibilizan, que la construyen, que apoyan en su formulación. Entonces, cuando tú los explicitas, los estás poniendo a discusión, es decir, esta es mi valoración ética de las cosas, desde ahí construyo mis opiniones y mis posiciones y mis relatos sobre la realidad y estoy dispuesta a que me digan si son o no equivocadas. El problema de la como pretendida neutralidad en la que se escudan muchos discursos que en realidad están intentando legitimar posiciones de poder, es que si no explicitas tus supuestos, pues no están poniéndose a discusión, ¿no? Entonces son supuestos ocultos que no están siendo sujetos o objetos de debate racional en ese momento. Por un lado, creo que la explicitación de los presupuestos valorativos que orientan todo análisis de lo social, pero también de los fenómenos de la naturaleza, es una cosa importante. Y la otra, creo que sobre todo en tiempos de posverdad y sobre todo en tiempos en que discursos perversos crecen en el terreno fértil del empobrecimiento del debate público, creo que hoy más que nunca es importante que intentemos solventar nuestras miradas, nuestras opiniones y nuestros relatos en posiciones ancladas en el conocimiento objetivo de la realidad, ¿no? En tiempos de negacionismo, en tiempos de terraplanismo, por ponerle un nombre muy genérico a todo lo que estamos viendo en lo que ha venido deviniendo el pensamiento conservador y de derechas, pues a todo eso creo que hoy más que nunca hay que ponerle las herramientas del conocimiento objetivo y las herramientas del conocimiento científico, etcétera. Entonces, por ejemplo, a mí me parece no sé, algo que yo como aspiración guía generalmente mis intentos de participar en el debate público, es una de las cosas que yo más le reconozco a don señor Karl Marx, ¿no? Que tenía muchos trabajos periodísticos, o sea, tenía sus grandes obras de largo aliento, digamos El Capital, pero tenía intervenciones mucho más puntuales, de las cuales a mí me apasiona siempre mucho lo que alcanzó a hacer con el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Es un libro escrito desde diciembre del 51, despuesito del golpe de Estado de Luis Bonaparte. Él se puso a escribir y escribió una pieza periodística, pero que está construida con una orientación ética en dirección de los intereses de la clase trabajadora explícitamente, pero también desde una postura analítica muy sólida, que es el materialismo histórico, que le permitió, por ejemplo, hacer una lectura muy profunda de la actuación de todos los sujetos políticos de la configuración de la época. Creo que eso a mí me da como una lección, un ejemplo de lo que humildemente aspiro a intentar, que tiene que ver con poner análisis en la mesa éticamente orientados y científicamente fundamentados sobre la base de abrazar unos esquemas analíticos que sean sólidos, pues, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Bueno, Federico, antes de que nos linche aquí la audiencia por estar en este ampliado diván, vamos entrando a los temas directos e inmediatos, y el que está ahorita moviéndose es el de la reforma electoral. Ya está en camino la iniciativa presidencial con la reticencia del Verde y el Partido del Trabajo, incluso el Partido del Trabajo diciendo que esto sería un retroceso enorme que implicaría virtualmente regresar a los tiempos del partido único o partido de Estado. La presidenta ha dicho que en dado caso de que no se tuviera la mayoría calificada para aprobar esta iniciativa, podría tenerse un plan B, y ese personaje que dices, el tal Astillero, que en su columna de hoy publica que esto podría ser el plan E, el plan electoral, la bandera para 2027, de convocar a la ciudadanía a que se vuelque en apoyo de un proyecto comprometido con una reforma electoral de un alto calado. ¿Cómo ves todo este tema tan amplio, Federico? Sí, le queda la última reforma pendiente de López Obrador, que hereda Claudia, es esta, y no se está pudiendo resolver como se resolvieron otras, entre otras cosas porque si la reforma avanzara a fondo y fuera transformadora a fondo, implicaría vulnerar cierto estado de privilegio de algunos partidos, entre los cuales está el PT y el Verde, que deben estar cuestionando muchísimas cosas, algunas de ellas no solo las referentes, las más conocidas que vemos del nepotismo
y de la reelección, sino también el tema de la fiscalización de los partidos, la propuesta de que en esta reforma hay una nueva ley electoral donde la fiscalización sobre los partidos sea mucho más estricta, hay que ver quién fiscaliza, y luego la gran pregunta de todo diseño institucional, ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿No? Que en esa cadena nos atoramos, sobre todo algunas regiones del mundo donde el Estado sigue entrampado en su propio funcionamiento muchísimo, ¿no? Y otra que no les debe gustar nada es la reducción del presupuesto partidista, ¿no? Luego, hay un tema que es muy interesante de resolver, más que de resolver, de afinar la atención sobre él, que es el tema de la representación proporcional. Siempre lo conversamos en esta mesa y otras, porque allí hay nuevamente la disputa entre una concepción verdaderamente democrática del Estado y de sus poderes, y otra que es mucho más tramposa y que tiene que ver con coyunturas políticas. ¿A qué me refiero? Que Morena muchas veces la vemos legislando para el interés coyuntural propio, pensando y autoadjudicándose una responsabilidad histórica de cambio y transformación y proyecto popular, que en muchos sentidos lo tiene, pensando que gobernará para siempre y que entonces, si se alcanza un estado de sobrerepresentación, más allá de lo que diga el artículo 54 y este famoso 8%, que sigue siendo por ahora, a menos que eso también se modificara, el tope de sobrerepresentación que tienen las fuerzas políticas en el Congreso, de todas maneras hay una serie de maniobras que hablan de una Morena que considera: yo me quedo aquí un rato largo, yo voy a afianzar mecanismos de control de poder. Y ahí está la trampita en los proporcionales, en la representación proporcional, en los plurinominales, que al premiar, primero en el Senado se quitan, ¿no? Lo cual sería discutible si eso es virtuoso o no lo es. Da para un análisis exhaustivo, realmente confrontando ideas y argumentos a fondo. En teoría atenta con esta idea, para mí, la más noble y democrática que puede haber, que es la de la representación proporcional misma, es decir, que los partidos políticos tengan una representación, o mejor dicho, la ciudadanía a través de los partidos políticos esté proporcionalmente lo mejor representada posible en el Congreso. Eso no es el sistema que tenemos ahora, donde 300 diputados se escogen por mayoría relativa, es decir, el que gana, aunque sea por diferencia de un voto, se queda con todo el distrito. Asientan 300 de nuestros diputados al Congreso. Después están estos otros 200 que ahora, a la vez, según la propuesta de la presidenta, se dividen en dos maneras de ser elegidos. Una es la de la primera minoría, es decir, el premio al segundo lugar. Si Morena no gana en tantas entidades y distritos, seguramente sacará el segundo lugar en muchísimos otros. Esto en los hechos se puede traducir en una sobrerepresentación de Morena en el Congreso. Entonces estamos viendo lo de siempre, los ideales democráticos de verdadera transformación en beneficio del electorado, en este caso, en beneficio de la ciudadanía que vota, que debería ser el objetivo único y máximo de todas las fuerzas políticas, y vemos que no lo es, que la disputa por el diseño territorial, electoral territorial, termina configurando o desvirtuando las mejores ideas y manteniéndonos en la incertidumbre. ¿Hacia dónde va la reforma electoral? ¿Logrará la presidenta doblegar o decidirá enfrentarse el bloque de Morena a sus aliados del PT y del Verde, o entrar en algún tipo de negocio que pueda desvirtuar muchísimo la idea original de una reforma electoral que no es trivial, que sería realmente útil y que tienen tantísimos de sus otros postulados propuestas que yo considero virtuosas? Bien, Federico, gracias. Sobre este mismo tema que ya no necesita mayor presentación, Connie, ¿cuál es tu punto de vista, tu reflexión? Yo creo, como lo mencioné en la semana pasada, creo que es una reforma muy loable en términos de que pone en el centro al ciudadano. ¿Y por qué digo que lo pone en el centro? Incluso en esta discusión de si no se aprueba, si se aprueba, no se aprueba, la apelación es nuevamente a llamar, a convocar a la ciudadanía para en 2027 que ejerza su presión sobre aquellos partidos que decidieron no aceptar el cambio, ¿no? Entonces, cuando yo reviso la propuesta de Claudia Sheinbaum, en efecto, en el centro está el ciudadano y
eso es lo que más lastima y molesta a los partidos políticos, sobre todo a estos dos partidos pequeñitos, ¿no? Que son pequeñitos, pero que se han vuelto muy grandes y fundamentales en cuanto a la decisión, porque de ellos depende que se apruebe una ley constitucional. O sea, de pronto el partido más chiquito es el que adquiere un poder absoluto, aunque el poder lo tenga aparentemente Morena. Entonces, en este sentido, considero que se trata de sí se trata de una ley, una modificación radical. Si, digamos, ¿cuáles son los escenarios de este plan B en caso de que no se apruebe? Bueno, esto lo han dicho muchísimos analistas, ¿no? En los últimos días, en términos de que el primer camino es las leyes secundarias, ¿no? La modificación de las leyes secundarias. Pero si pensamos en estas leyes secundarias, en efecto, pues no se cambia lo fundamental, que es las listas de plurinominales y el tema del financiamiento a los partidos políticos. Entonces sí, habría mayor fiscalización, mayor regulación de la inteligencia artificial, el adelanto de los cómputos distritales, el fortalecimiento de las formas de democracia participativa desde arriba. Pero en realidad lo que se necesita es una participación desde abajo. Y entonces, en ese sentido, me parece súper interesante dentro de este plan B, suponiendo que no se apruebe, ¿no? Que es lo más seguro, la ruta política me parece que es la más interesante en este sentido, porque va a mostrar que independientemente de la decisión de los partidos políticos, la ciudadanía puede tomar su propia decisión, ¿sí? Es decir, ya no se va a tratar simplemente de convencer al PT o al Verde, que por cierto, aquí vale la pena decir que el PT, cuando argumenta su líder del partido, cuando argumenta que dice que se va a convertir el riesgo de aprobar esta ley significaría convertirse en un partido de Estado, se le está olvidando que la gente votó por ellos justamente en 2024 porque querían que se aprobara esta ley. Entonces, el decir, entonces ahora no lo hacemos, en automático los convierte, pues, en una traición al ciudadano, ¿no? Eso me parece que es importante. Y entonces, en este sentido, ir al 27 implica un triunfo para Claudia Sheinbaum, aunque no gane la reforma, porque significa, en efecto, poner en el espacio al ciudadano para que califique y juzgue a los partidos políticos y mostrarle que la fuerza de su voto ahora ya tiene sentido. Como lo señalaba, antes la gente decía, salir a votar es cualquier cosa, ¿para qué voy a votar si no pasa nada? Hoy la ciudadanía sabe que salir a votar es fundamental. Entonces, aunque pierda Claudia Sheinbaum la aprobación de esta ley, va a perder ganando, porque en efecto significa deslindarse digamos, de estos partidos políticos que además con el surgimiento de estos nuevos partidos son los que pueden perder más, ¿no? Entonces, a mí me parece que pues en efecto se trata de una reforma que aunque pierda, ya ganó la ciudadanía. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dices sobre este tema, por favor? Creo que tiene varias aristas. Primero creo que tú acertaste muy bien, Julio, en estimar que la presidenta está adelantando una posible plataforma o el centro de la plataforma de campaña de Morena para el 27, ¿no? Y en ese sentido creo que es más adecuado hablar de un plan E, como tú lo ponías en tu columna, Julio, que en realidad el plan B que salió hoy de una pregunta puesta en esos términos por parte de una reportera en la mañanera y ya empezó todo el revuelo, ¿no? Creo que sí, el plan alternativo tiene que ver con aventar hacia la elección del 27 una plataforma política con una bandera muy potente, que es la bandera de los plurinominales, ¿no? ¿Por qué? Porque es una Claudia Sheinbaum que está abrazando una de las demandas por las cuales incluso se ha filtrado cierto pensamiento de derechas en otras latitudes
latitudes del mundo, ¿no? Que tiene que ver con cómo acabamos con los vicios endémicos a la clase política y centrar la agenda de la reforma político-electoral en el tema de los plurinominales es la manera de Claudia Sheinbaum de decir, soy la primera en atacar los mecanismos inerciales de preservación de la clase política y de sus intereses como clase política en el poder, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy hábil, le da un contenido a su propuesta política y a la plataforma electoral del 27 para Morena, muy poderosa, porque pues se pone del lado de la crítica a las prácticas detestables de las clases políticas, cuyo leitmotiv ya es solo mantenerse en el poder, ¿no? Independientemente de cuáles son los proyectos de nación o políticos o de intereses de otros sectores en disputa, ¿no? Creo que es muy importante. Creo que también algo que no se ha dicho es que la reforma tal cual está planteada, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en esto del partido de Estado que están diciendo, porque si no se mueve el hecho de que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores es otra cosa, porque efectivamente la desaparición ahí de los plurinominales le da a Morena la posibilidad de tener por la vía de primeros, segundos lugares, pues un Senado muy pintado, muy, muy pintado de guinda, ¿no? Porque ahí donde no gana, pues entra en segundo lugar sin ningún problema. Pero más o menos ya era así, solo que quitando los plurinominales, pues la hegemonía de Morena en el Senado está más o menos garantizada, ¿no? Lo cual hace que no se tendría por qué repetir, por ejemplo, la necesidad Yunes, lo cual pues no podemos sino considerar como virtuoso, ¿no? Pero en la Cámara de Diputados es interesante que pues no parece estar sobre la mesa que se rompa la regla que dice que ninguna fuerza puede tener sobrerepresentación por encima de los 300 distritos que componen por la vía de la como zonificación territorial de los distritos electorales, ¿no? Entonces, en realidad lo que está haciendo es que Morena no va a tener que negociar para construir una mayoría relativa que no puede tener solita, para construir una mayoría calificada, no va a tener que negociar con otras estructuras partidarias que tienen poder de veto hacia reformas constitucionales, sino con legisladores en lo individual, y ya vimos que Morena es muy eficaz para eso de atraer legisladores independientemente del sello político con el que lleguen a su representación, a su curul, ¿no? Pero además me parece que algo que no se ha dicho que es interesante poner el acento ahí, es que en el rasero de una democracia partidocrática, que la reforma electoral para nada rompe, y que Luis Hernández Navarro acá lo dijo muy bien hace unos días contigo, Julio, en ese rasero sí es una reforma que apunta a mejorar la salud de la democracia partidista, no la democracia en general, porque no hay mecanismos claros de consulta popular que puedan frenar o darle al pueblo capacidad de veto respecto al gobierno, por ejemplo, a la ciudadanía, o a abrir canales de participación político-electoral por fuera del esquema partidocrático. Pero en el rasero de la democracia partidocrática sí está incentivando mejores prácticas al interior de los institutos políticos que son los partidos, porque anclando las plurinominales, la representación proporcional al territorio, es decir, a personas que se hayan puesto a trabajar en territorio, pues los está haciendo pasar por los mecanismos de toma de decisión y de repartición de candidaturas territoriales, ¿no? Entonces, sí va a quitar del escenario unos Ricardo Anayas, unos Lili Telles, que no podrían tener a costa de castigar electoralmente en esas demarcaciones a su partido, candidaturas. Y yo creo que eso incentiva la democracia interna de los institutos políticos, incluso la de Morena, ¿no? Es decir, ahora quién pongas de candidato va a importar incluso en los lugares en donde puedas no ganar la elección. Y eso va a meter, creo que, dinámicas interesantes, mucho más virtuosas que la dinámica de las listas, que me parece muy afortunadamente puesta en el foco de la censura pública. Y creo que eso ya es una gran victoria de la presidenta. Así como una gran victoria de López Obrador fue que todos volteáramos a ver al oneroso, impune y perverso poder judicial y se ganara esa batalla sobre la base de esa visibilización y ese señalamiento público. La presidenta está haciendo ahora eso con las plurinominales y con entonces contra una clase política anquilosada que ha sido verdaderamente una piedra en el zapato para los procesos, así sean muy acotados de transformación. Entonces creo que es más o menos virtuoso en el centro político que se le ha dado.